En este video vamos a poner a prueba dos celulares de uso rudo. Además, también les voy a contar la historia de cuando fui extorsionado, carnal. A ver, Madre Santa, ¿cuánto dinero pueden juntar de aquí a tal hora? Porque si no lo... ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos sean a una nueva Doro Historia, Padre Santos. Venimos aquí al Cañón de San Lorenzo a agarrar un poco de inspiración, un sabadito de relax y naturaleza. Y mientras les cuento esta historia, chicos, vamos a hacer un pequeño unboxing de, ya saben, celulares resistentes, celulares de uso rudo para todos los aventureros que quieren ir a la montaña y tener algo seguro, o para todos aquellos que tengan un trabajo de riesgo, un trabajo un poco rudo. Pues estos dispositivos son resistentes, no se rompen, no les pasa nada. Así que bueno, chicos, esta es la historia de cuando nos quisieron chingar los extorsionadores. Era 2010, yo estaba en primero de secundaria. Más o menos esos años, pues andaba caliente el país, ¿no? Andaba caliente el país y como que andaban muy... Bueno, siempre ha existido la extorsión por teléfono. Siempre ha existido esa madre. Y habíamos llegado a escuchar que te pedían la tarjeta, los números de atrás y no sé qué. Y que le hablaban a viejitos y así para que cayeran más rápido. Pero pues nunca nos habían llamado a nosotros. Yo era un niño de computadora. Sí me gustaba andar en el monte, ¿verdad? Pero la otra mitad de mi tiempo me la pasaba jugando emuladores de Game Boy. Entonces el teléfono está al lado de la computadora. Y pues yo siempre contestaba al teléfono, pues siempre estaba ahí, no en la compu. Timbró, contesté y se escucha un vato cabrón. Era esta persona extorsionadora. Yo no tenía idea. Lo primero que me dice el vato fue: ¿quién habla? Y yo, un pequeñín, pues le dije: Pepe. Me dice: hola, Pepito, habla el comandante y coronel, no sé, por ejemplo, Juan Ruiz Vega, director de encargado de quién sabe qué. Y lo está tu papá. Y me dio el nombre de mi papá. Esos vatos pues sacaban de la sección amarilla, buscaban el random de que aquí está el número de tal y aquí viene su nombre. Ellos marcan y preguntan por el nombre que viene el número, y aparte preguntan: cálmate, pinche ChatGPT bien metiche. Y pues siempre preguntan quién habla, para que el que conteste dé su nombre y pues ya tengan un nombre de referencia para después amenazar y decir cosas. Entonces le habló a mi jefe. Yo pensé que le hablaban del trabajo. Viene mi papá, toma el teléfono y pues mi papá sí, ¿quién habla? Ah, ok. Y yo le empecé a ver la cara a mi papá así como de preocupación, así como de angustia. Y pues ya llega mi mamá ahí también, ¿no? Que se fue a ver quién le hablaba. Y luego veo que mi papá empieza: y mi mamá pensó: no, pues le duele la panza, quiere ir al baño a cagar. ¿Qué trae de que no aguanta las ganas de ir al baño? Pero en realidad él estaba haciendo este símbolo, mira. Porque mientras mi papá contestó, el vato le empezó a decir de que: a ver, ingeniero, yo soy el coronel, no sé qué, no sé cuánto. Y de una vez le digo: mire, estamos aquí rodeando su casa a más de 600 metros a la redonda. Tengo tantas unidades para que al primer aviso vayan por Pepito. Así le dice. Y que iban a ir por Pepito. Y le vamos a hacer esto a Pepito. Y le vamos a cortar quién sabe qué a Pepito. Y a Pepito lo vamos a hacer pedacitos. Y pues mi papá así lo: no, 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 por favor, no, por favor. Empiezan así a terapiárselo bien duro a mi papá por el teléfono. O sea, se metieron en su mente, padre. Entonces, pues todos de que: ¿qué está pasando, güey? Mi jefe, ¿qué trae? ¿Qué pedo? Se agüitan. Y mamá le quita el teléfono a mi papá y lo: a ver, ¿quién háblelo? A ver, Madre Santa, ¿cuánto dinero pueden juntar de aquí a tal hora? Porque si no lo juntan, vamos a ir a quién sabe qué y no sé cuánto y no sé qué. Y mi mamá, ay, le colgó a mi mamá: no, yo les voy a colgar y no sé qué. Y siguieron llamando. Mi mamá desconectó el teléfono y luego fue directamente con la virgencita y se puso a orar. Y mi papá, bien angustiado, pero bien angustiadote, mi papá súper angustiado. Y
Y háblenle a estos güeyes, y háblenle a los niños, porque mis hermanos habían salido, y díganles que se vengan de volada a la casa, que ya los quiero aquí. Y fueron por mis hermanos, y de que no, es que nos amenazaron, y nos andan buscando, y nos quieren hacer esto. Y mi papá pues ya estaba bien paniqueado, ¿no? Más que nada porque mi papá decía, ¿cómo supo el nombre de mío? ¿Y cómo supo de Pepito, el hermano menor, mi hijo menor? ¿Cómo supo el nombre de Pepito? Ese era el detalle, pa. Pero pues yo le había dicho al vato, no, Pepe, habla Pepe. Y pues imagínate, le empieza a decir que según esto lo tiene rodeado, que van a la voz de ya, van a ir a hacer esto conmigo y no sé qué. Que ocupan dinero. Y pues completamente una extorsión, ¿no? Porque imagínate, un malandro verdadero, padre. Ellos andan jalando en otras cosas, güey. Esos vatos andan jalando en otras cosas, haciendo de feria de otra forma. ¿Para qué van a ir con un civil random, güey? ¿Para qué van a ir con un civil random? No, los vatos pesados de verdad andan haciendo otros movimientos, güey. Tratos con el gobierno, güey. Otro tipo de negocios, ¿no? Vendiendo mugrero, no sé. Pero pues eso es como que a un random de que ocupo 2,000 pesos, los que tengas, ve al Oxxo a depositarlo. Es puro pedo. Pero pues te lavan la mente, güey, te dicen esto y aquello y pues te la crees, ¿no? Ese es el pedo, que uno se la cree. Y pues mi jefe bien paniqueado de que no, ya no vayan a la escuela. No fuimos una semana a la secundaria, mi hermana y yo, mis hermanos tampoco. Y pues ahí andaba con el pendiente, pero pues no, ya después nos dimos cuenta que era puro pedo, no eran extorsionadores. Esos vatos están en prisión haciendo estas llamadas. Y ni siquiera creo que se lleven una comisión. Yo creo que ellos pues ya están entambados. Pues ya los ponen a chambear ahí a alguien, de que vas a trabajar para mí haciendo estas llamadas. A lo mejor y les dan una comisión pequeña, pero obviamente pues no se llevan todo, ¿verdad? Y pues esas estuvieron de moda en esos años. Ahorita hay otro tipo de extorsiones o trampas, estafas. Hay unas que te llega un CMS que te dice: este paquete se intentó enviar de Mercado Libre, de FedEx, envío 2 de 2. Si no entras a este link, ya no te va a llegar el paquete. Y si tú estás esperando un paquete, puede que te confundas pensando que es tu paquete. Pero si no estás esperando nada, pues no tiene por qué. O sea, ignoras ese mensaje y te llegan CMS y llegas, metes tu información y ya bailaste, pa. Te chingan. Te tumban feria. Entonces, truchas, una vez me hablaron de Mercado Libre también, supuestamente. Que por cierto, estos celulares los puedes comprar en Mercado Libre, pa. Entonces me hablaron y me dijeron, no, que detectamos un inicio de sesión en su cuenta. Y le hablamos pues para que le ponga más seguridad, porque pueden empezar a hacer cuentas y robar sus tarjetas. Y luego yo, carnal, tengo la protección de detección facial, tengo el del número de teléfono. Carnal, ¿de qué me hablas? No, es que en serio le digo, le lo vaya a hacer chinga a su madre, güey, 2 veces, hijo de su chingada madre. Como que quieren que les des la clave o un dato que te quieran tumbar y te la crees y te chingan, güey. Ese es el pedo, padre. Así que debes de tener cuidadito, hijo. Debes de tener cuidadito, carnal. Hay mucha gente tranza tratando de tumbar a la gente normal, ¿verdad? Pero bueno, miren. Vamos a checar. Ahora sí ya, este increíble celular. Anti-extorsiones. Cada celular pues trae su cargador de carga rápida. Y pues aquí lo tenemos, véanlo. Este en especial tiene un bocinón, Padre Santo. Pero bueno, este es el Blade 20 Pro, que está dedicado pues a la música, para que tengas todo el retumbeo. Y aquí tenemos el Blade 20 Max, que pues ya está más fresón, güey. Velo, este ya está más fresón. Este tiene la cámara más chida. Este está más dedicado a la música, al sonido, y a las cámaras. Pero ambos son muy resistentes, carnal. Aguantan todo tipo de caídas. Uso rudo totalmente. Y a diferencia de otros teléfonos de uso rudo, son considerablemente más delgados, como slims. Usualmente un teléfono de uso rudo está muy gordo, pero este está más delgadito y aguanta chingazos, padre. Aguantan buenos chingazos, mira. No pasa nada. Anti-chingazos.
Estos dos cuentan con certificación que aguantan los golpes, el polvo y el agua para condiciones complicadas, hijito. Y pues son Doge, que Doge es una marca de teléfonos resistentes, únicamente dedicado a teléfonos resistentes desde el 2013, que están perfeccionándolos. Entonces su especialidad es hacer teléfonos macizos, padre, que aguanten los chingazos, güey. Entonces para mí, excelente, me quedan perfectos. Yo que ando en la montaña, que ando en el río, estos, mira, me tiran un parote, pa. Tienen una increíble batería, carnal. Estos celulares tienen cada uno 11.800 amperes de batería. Incluso lo puedes usar de power bank. O sea que con este puedes cargar otro celular. Y fíjate, me ando acordando de una historia, carnal, donde casi me chingan también por comprar un celular por Marketplace. El punto es que me mandaron el teléfono por Uber. Y llegó un Uber, pero que no traía el celular. Y el vato me habla y me dice, no, pues dale el dinero al vato, ahorita él va y te da el celular, aquí lo tengo. Y yo pensé, pero ¿por qué no le diste el celular si se supone que lo iba a traer él? No, que yo te lo doy ahorita que llegue la feria. Y pues no, yo casi confiaba en él, pero le dije, carnal, ocupo el cel, padre, no te lo puedo dar así nomás. Y al vato empieza a amenazarme, ¿no? A ver, y tú, y no sé qué, no sé cuánto, y pues se desesperan, ¿no? Los ratías. Ya cuando te hablan feo, pues ya ni cómo confiar en ellos, güey. Una monstruosa batería que te dura por días, carnal, Pantalla de 6.6 pulgadas y este igual de 6.6 pulgadas. 90 Hz y este de 120 Hz. Tiene muy buena respuesta, no es un teléfono gamer, pero cualquier tipo de jueguito, mira, te lo va a levantar, padre. Es un teléfono de muy buena gama. En especial, pues, para los chingadazos, pa. Más que nada, para eso yo lo quiero. Pero este ya está más fresón, ¿no? Este ya es de gama alta. Es el Max. Y pues sigue siendo ruda, aguanta bien. Este ya es como media alta, pero pues la bocina está chida, truena bien. Tienen un muy buen procesador, mira, yo no sé de especificaciones técnicas, pero mira, este tiene un procesador Unisoc octa-core, pa. Y este tiene un MediaTek Helio G100. El Pro tiene 24 GB de RAM, 6 GB normal y hasta 18 virtual. El Max tiene 36 GB, 12 GB normal y hasta 24 virtuales. Carnal, este tiene 256 de memoria y este tiene 1 tera, padre. O sea, cualquier de los dos incluso te sirve de disco duro. Lo puedes usar para almacenar cosas, tus archivos, todo lo puedes guardar aquí. En lo especial, pues este saca más almacenamiento, más potencia, ideal para juegos, mapas. Es como una mini laptop, carnal. Haz de cuenta, es como una mini laptop resistente. Y de la cámara, vamos a calarlas, los dos. A ver, vamos a tomar una foto con cada uno. Ahí está. Ahí salió. Ahora una selfie. Pues bueno, la verdad está 2-3, pa. Tampoco le voy a echar flores, está 2-3 la cámara, güey. Pero pues bueno, del Pro tiene 50 megapíxeles y la secundaria 20. Y la frontal tiene 8 megapíxeles. El Max tiene 64 megapíxeles, la secundaria tiene 20 megapíxeles y la frontal 16. Pues mira, 2-3, pa, 2-3. Pero bueno, sí, las fotos con el Max quedan mejorcitas que con este. Pero este pues tiene el bocineo bien loco, mira. Tiene buen bocineo, carnal, Para las fiestas te tira un paro. Ambos funcionan con Android. Ambos tienen botón de huella dactilar acá para desbloqueo con tu pura huella dactilar. Tiene para conectarle 2 teléfonos celulares, o sea, 2 SIMs. Y pues al chile, ¿cuál quieres? Mira, si quieres música, te recomiendo este que suena chido, pa. Pero si quieres tomar fotos chidas, con este, papá, la armas. Los dos son teléfonos de uso rudo, están potentes, están chidos, así que vamos a calarlos. ¿Qué tanto aguantan las caídas? Dice que aguantan chido. No me voy a pasar tanto de lanza, ¿verdad? Como en videos anteriores que les prendía fuego. Ahorita voy nada más a dejarlos caer. Vamos a ver qué tanto aguantan. A ver, primero vamos a la prueba del agua. Tienen IP69. Tienen que aguantar. Ahí está. Ahí se pueden quedar incluso un rato y no pasa nada, padre. Les digo, para todos aquellos que tengan un trabajo algo rudo, que tengan que estar en lugares riesgosos, donde si se cae el celular, pues se les puede chingar. Estos son buena opción. Aquí quedaron mojaditos y
funcionando, carnal, sin problema. Sin problema, siguen funcionando. Todo bien. Vean, las cámaras funcionan. Todo excelente. Vamos a ver qué tanto aguantan las caídas. Vamos con una caída casual, de que se te cae de la bolsa, ¿no? Normal. A ver. Chinga tu madre. Todo bien. Raspones leves. Y pues todo chido. Nada serio, nada serio. Siguen funcionando. Ahora una caída más elevada, a ver qué tal. Todo bien, siguen funcionando, vean. No pasa nada. Les digo, están muy increíblemente resistentes. Y si un día te quieren asaltar, carnal, pues mira, esta madre, si tú lo quieres, esto puede ser un arma blanca. Paz. Y pues en México esto puede pasar. Estamos en México, no lo olviden. Ahora vamos a probar una caída más bañada, padre. Ya una caída con coraje, carnal. Una caída con coraje, a ver. Por favor, aguanten. ¡Ay! De que tienen pequeños raspones, pero es la mica. Justo para eso le pones la mica, que es una mica muy gruesa para aguantar raspones y pues que no se te raspe la pantalla, no. Nomás que se raspe la mica. Aguantan chido, carnal. Antiextorsiones, carnal, ya sabes. Ahorita ya pasaron de moda esas, las de te tenemos a tu hijo y no sé qué, y hasta te pasan a alguien, güey. De que tenemos a tu esposa y hasta te pasan a una mujer. Ayúdame. Y pues te la crees más gacho, güey. Pero ahorita creo que ya están muy quemadas por todas las bromas que suben en internet. Entonces ya mucha gente ya sabe que son falsas. Pero pues también hay mucha gente que sigue cayendo. Yo creo que más que nada porque son ya de la tercera edad, ¿no? Y no tienen internet. Pero ustedes han sido parte de alguna, han caído en alguna de estas estafas. Tengan cuidado. Pon tu historia acá en los comentarios, carnal. Porque en un video que sigue voy a contar las anécdotas que leí en los comentarios. Porque ya no tengo historias, Padre Santo. Ya se me acabaron las historias. Entonces, ¿qué mejor, carnal, que un anecdotario de los suscriptores? Así que ya sabes, para Navidad, ¿quieres un celular resistente? Chécate los Doge Blade 20, son buena opción, padres. Gran día en la montaña, relax, increíble. Voy a seguirles dando matarile y hilero a estos, a ver qué tal aguantan. Todo bien, siguen funcionando. Con madre. Así que bueno, chicos, si quieren un celular resistente para sus aventuras, para que tengan cuidado, para tenerlo cuidado, para que nunca se les estrelle para nada, chequen el link en la descripción, carnalitos. Ahí pueden conseguir cualquiera de estos dispositivos. Y recuerden en los comentarios también, aviéntense su historia, quiero leerlas, quiero ver si ustedes han tenido una experiencia de estas, pues que no están tan chidas, pero va. Voy a elegir algunas para leerlas en un campamento, padres, y pues aprendamos todos a estar al tiro, ¿verdad? Contra esas cosas. Así que bueno, próximamente será Navidad y se aproxima un campamento navideño, así que espero les agrade. Nos vemos.